Yo saludo a los hermanos aquí de la iglesia local, de las demás iglesias, a los oyentes de la radio y de la TV Web Manaim con la paz del Señor Jesús. Con gentileza invito a la iglesia a estar de pie en reverencia a la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, que en esta noche haremos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Vamos a leer el versículo número 30. La palabra dice así: y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La iglesia puede tomar asiento. Que Dios bendiga la explicación de su palabra. Hay muchos aspectos para ser abordados en este pasaje bíblico. El primero de ellos es decir a la iglesia que había en el corazón del siervo Pablo un propósito. Y la Biblia habla que él, también Silas, ellos intentaban ir a un lugar, para Betania. Entonces esa era la intención que estaba en su corazón, en el corazón de ellos. Pero la palabra habla que de noche él tuvo una visión y un varón se presentó a él y le dijo que él pasase a Macedonia. O sea, ahora el Señor estaba mandándolos a otro lugar. Primer aspecto que queremos abordar aquí es el hombre que el Señor llama, aquel que el Señor transforma, aquel que el Señor manda. Él no hace más su voluntad, pero él hace la voluntad de aquel que lo llamó. Y ahí está la palabra obediencia. Cuando el siervo acepta en su corazón no obedecer aquello que está en su corazón, no hacer aquello que es su voluntad, pero hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Dios tiene una bendición. Dios tiene propósitos para hacer. Y no seré diferente en esta ocasión con Pablo y Silas. Porque Dios tenía un propósito. Dios tenía algo a hacer, algo que hacer, algo a realizar. Como también digo, en nombre de Jesús, que en esta noche Dios tiene algo a realizar. Entonces las cosas son hechas, no según que está en mí o en su corazón, pero son hechas. Yo voy a decir así, según el corazón de Dios. Entonces el Señor cambia lo que estaba en el corazón de ellos. Y el Señor hace esto porque Él quería atender especialmente a 3 personas. Yo siempre digo que Dios, Él hacía esto. Él movía personas, Él mueve un pueblo, Él movía una iglesia entera, muchas veces, para hablar a un solo corazón, para curar una vida, para salvar un pecador. Pero ¿por qué Dios hacía esto?
Porque Él es Dios, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él es Salvador, porque la gloria y la honra le pertenecen a Él. Y la palabra nos habla que ellos entonces atienden aquello que el Señor había dicho. Otra cosa que yo quiero dejar aquí para la iglesia en esta noche. ¿Cómo es bueno atender aquello que el Señor pide a nosotros? Si existe una ecuación para la bendición, ¿por qué no esta? El Señor habló, yo acepté mi corazón obedecer, y el resultado de esto es bendición, bendición y bendición. Y así sería con Pablo y Silas. Dios usa su vida. La palabra nos habla, una primera cosa, para estar junto de una mujer, cual su nombre era Lidia. Y la Biblia nos habla que ella servía a Dios. Y el Señor, dice la palabra, abrió el corazón. Y cuando Pablo y Silas pasaron por allí, visitaron a aquella mujer, aquella señora, aquella sierva, ella ahí fue bautizada. Entonces Dios cambia lo que estaba en el corazón de Pablo, de Silas, para que una sierva, una mujer, fuese bendecida. Ellos no hacían la voluntad de ellos, pero hacían la voluntad de aquel que los llamó. Porque en esto Dios iría a obrar una bendición en la vida de aquella mujer. Lo segundo, el segundo aspecto que vamos a abordar aquí también, aún con esta mujer, la bendición que dio en la liberación de la vida de una joven. Esta joven tenía un espíritu de adivinación. Y ella era usada por sus señores, aquellos que se decían dueños de su vida, para darle lucros. Y así ella vivía, así ella estaba, hasta el día en que estuvieron en que estuvo delante de Pablo y Silas. Y el día que ellos estuvieron delante de Pablo y Silas, el Señor usó a Pablo y a Silas como autoridad, que aquel espíritu fue reprendido y aquella joven fue liberada para gloria y honra del nombre del Señor Jesús. Entiende, mi hermano, ahora, ¿por qué vale la pena no hacer aquello que está en nuestro corazón? El hermano comprende ahora por qué no hacer nuestra voluntad, pero hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Pablo fue hasta allí con Silas porque Dios tenía una bendición de liberación para una joven. Loado sea el nombre del Señor. Solo que esto enfureció a aquellos que se decían dueños de aquella joven. Todo esto llevó a que Pablo y a Silas fueran presentados ante los estrados. Y a ellos les dijeron: esos hombres perturban nuestra ciudad, nos ponen costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar. Y la multitud se levantó unida, dice la Biblia, contra ellos. Yo voy a repetir, ¿contra quién? Contra Pablo y Silas. Los magistrados, dice la palabra que ahora tomaron a Pablo y Silas, rasgaron sus vestidos y los mandaron a azotarlos con varas. Y ahora tú me preguntas, usted me pregunta a mí, pero ¿qué es lo que usted dice? ¿Cómo es bueno obedecer al Señor? Y ahora, aquellos hombres que están allí, en la plaza pública, con las vestiduras rasgadas, y ahora son azotados con varas.
Y yo quiero hacer un recordatorio aquí. Mucho más. Jesús pasó que la vida de Pablo y de Silas. Y muchas de las veces nosotros estamos viviendo un momento adverso a nuestra vida que no gustaríamos de vivir, que nos llevan a las lágrimas, a la tristeza, a tristezas profundas. Y ahí a veces levantamos una palabra y salimos reclamando aquí y allá. Vamos a recordar de que mucho más Jesús pasó por nuestras vidas. Lo que Pablo y Silas estaban viviendo allí, la postura de ellos, de Pablo, la postura de ellos, de Silas, ellos estaban dejando un ejemplo para nosotros. Que sea cual fuera la circunstancia que vivamos, vale la pena oír la voz del Señor. Es bueno dar razón a aquello que el Señor quiere, aquello que el Espíritu Santo está pidiendo de nosotros. Y no bastase con las vestiduras rasgadas, azotados con varas. Después de haberles hecho eso, la Biblia dice así: y habiéndoles dado muchos azotes, no fueron pocos, fueron muchos. Yo pregunto, ellos abrieron la boca para decir: pero Señor, nosotros queremos ir a un lugar, pero tú nos mandaste aquí. ¿Qué es esto, Señor? No, nada. Y esta es una visión diferente que Pablo y Silas tuvieron de aquel momento que precisaban tener en su vida. Muchas veces estamos viviendo situaciones que no comprendemos. A veces no entendemos por qué. ¿No es verdad? Solo vamos a recordar una palabra. Es para gloria de Dios. Es para que el nombre del Señor venga a ser glorificado. Ellos estaban viviendo todo esto aquí porque Dios tenía aún algo para hacer con la vida de ellos allá en Filipos. Todo esto ellos estaban viviendo, pasando, porque Dios iba a usarlos para salvación de un hombre y su familia. Y ahora entra la palabra que nosotros queremos traer aquí para los hermanos esta noche. La familia. Habiendo ellos sido azotados, ahora son lanzados en la prisión. Y mandaron que un carcelero los guardase con seguridad. Más o menos así, tú vas a guardarlos como presos con su vida. Guárdalos con seguridad. Y el carcelero, recibiendo tal orden, está en la Biblia, los lanzó en la cárcel interior. Allá estaba la cárcel, las rejas, era para guardar con seguridad. Muy bien. Ahora vamos a colocar allá al fondo, al final, al lugar más lejos de la puerta. Vamos a guardarlos allá en la cárcel interior. Y no bastando eso, les aseguró los pies de Pablo y Silas a un tronco, como quien dice: de aquí ellos no huyen, no salen. Todo esto, mis hermanos, aconteció con Pablo, le pasó a Pablo y a Silas, y ellos no abrieron la boca para cuestionar a Dios, pero dejaron a nosotros un ejemplo. La palabra dice que cerca de la medianoche, Pablo y Silas
pies en el tronco, presos, después de haber sido apaleados en plaza pública con las vestiduras rasgadas. Ellos oraban y cantaban himnos, loaban a Dios. Y es esto que el Señor Dios nos está despertando para esta última hora. Cerca de la medianoche, el mundo ya está en tinieblas. Los días son malos, son difíciles, pero esta es la hora en que la iglesia va a hacer lo mismo. Va a estar cantando, va a estar loando al Señor, va a estar orando. Y la palabra habla que ellos oraban. Ellos cantaban himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Y quiero dejar aquí registrado este recuerdo para los hermanos. Cuando el siervo ora, cuando él alaba al Señor, Él actúa en nuestro favor. Cuando el siervo él ora, cuando él canta loores a su Dios, aquel que lo llamó, aquel que lo liberó, el Señor actúa y opera en nuestro favor. No fue diferente en aquel día, en aquella noche. Y la palabra nos habla que de repente un hecho, ¿no?, extraordinario aconteció. De repente sobrevino un tan grande terremoto. Dice la palabra que las paredes de la cárcel se movieron. Y luego se fueron abiertas las puertas. Y fueron abiertas las prisiones de todos. Aquello que era inesperado, nadie imaginaba que podía pasar. El Señor hizo en aquella noche para recordar a todos nosotros que Él es Dios que nos hace sorpresas maravillosas, que no es un Dios que Él es un Dios de los imposibles. Él es aquel que opera. ¿No es verdad? Todas las prisiones fueron abiertas, todas las puertas. Y aconteció que aquel a quien fue dada la orden, guárdalos, él estaba durmiendo. Eso nos hace recordar el tiempo que estamos viviendo. El mundo yace en un profundo sueño. Y es un sueño que vamos a llamar profético. Son las señales proféticas que están allí. Todos ellos cumplidos. La iglesia guarda el toque de la cuarta trompeta. Y queda a nuestros oídos aquella palabra. Un poco más de tiempo. Aquel que ha de venir, Él vendrá y no tardará. Aleluya. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, él pensó así: huyeron todos. Y yo, que tenía que guardarlos, con el precio de mi vida, los dejé huir. ¿Qué me va a pasar ahora? Y la palabra dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Cuando él iba a hacer esto, los hermanos entienden ahora una vez más por qué. ¿Por qué el Señor cambió el corazón de Pablo y Silas? ¿A dónde querían ir? Cambió su rumbo. Pero la palabra dice: mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y este es el mensaje de la iglesia en esta hora. Y muchos van a llegar junto con nosotros, trayendo consigo sus angustias, sus tristezas, sus problemas, sus hogares envueltos en tantas dificultades.
y diciendo, no hay más nada, acabó. Pero su palabra es la siguiente: aún hay esperanza, nosotros aún estamos aquí. Si la iglesia está aquí, el Espíritu Santo también está aquí. Si el Espíritu Santo también está aquí, Jesús está aquí. ¿Y dónde Jesús está? Tiene solución para problemas. Tiene bendición, porque Jesús puede todas las cosas. Mira, no te hagas mal, porque aún estamos aquí. Y pidiendo luz saltó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Hizo esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? El evangelio que está allá afuera, donde el hombre está haciendo el evangelio lleno de negocios. Si fuera hecha esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, imagine las respuestas que serían dadas. Pero en el evangelio genuino, en el evangelio que aprendemos del Señor Jesús, la respuesta que fue dada es esta: cree en el Señor Jesucristo. La salvación está para aquel que cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú, tu vida. Pero Pablo dice más: y serás salvo también tú, tu casa. Muchas veces los hermanos, quién sabe, con los ojos sobre este texto leemos varias veces. ¿Pero por qué Pablo dice esto? Serás salvo tú y tu casa. Porque todos nosotros sabemos que el día que nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, ese encuentro cambió nuestra vida. Nosotros pasamos a sentir aquello que nosotros nunca sentíamos. Y esta bendición de la salvación en mi vida, en su vida, aquel que aprobó, Él quiere que toda su familia pruebe también. El carcelero en aquella hora iría a probar la salvación, pero ella se extendería a su familia también. Y en este mes que estamos orando por las familias, hago a usted, mi hermano, recordar una palabra que oí hace muchos años, que no sale de mis oídos. Dios no desiste de usted. Y nosotros no vamos a desistir de aquellos que aún no tuvieron este encuentro maravilloso. Porque aquello que yo siento, que usted siente, que nosotros sentimos con la bendición de la salvación, nosotros queremos que nuestra familia también sienta. Y si el Señor te prometió que Él va a salvar, Él va a hacerlo, porque Él es un Dios de promesas, que Él cumple lo que promete. Y la palabra dice que ellos predicaban la palabra del Señor. Y todos los que estaban en su casa. ¿Sabe qué dice la Biblia encerrando? Y llevándolos a su casa en aquella misma hora de la noche, Él no perdió tiempo, no. En la misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, Él con todos los suyos. Yo pregunto, ¿valió la pena que Pablo y Silas dejaran aquello que estaba en su corazón, su voluntad, e hicieran la voluntad del Señor? Respuesta, sí. Y es esto que el Señor nos trajo aquí esta noche para decir, para que digamos a la iglesia, para todos nuestros hermanos: haga la voluntad de aquel que lo llamó. Porque cuando nosotros hacemos esto, nosotros vemos el milagro acontecer. Salvación es milagro. Nosotros vemos cura, liberación, el problema resuelto,
La puerta abierta cura. ¿Sabe por qué? Porque Dios se agrada de aquellos que oyen y obedecen. Oiga la voz del Señor, siente en el corazón obedecer y Él va a hacer grandes cosas en su vida. Amén. Vamos a escuchar un olor. Cierre sus ojos, medite en la letra de ese olor. Invito a la iglesia a estar de pie. Nuestro culto está llegando a su fin. Nosotros vamos a orar entregando este culto al Señor. Vamos a hacer esta oración de
de fin, aquí en la iglesia local y en las demás iglesias estaremos a disposición para orar por aquellos que desean una oración. A usted que nos visita, solo es quedar en su lugar, levantar una de sus manos, nosotros vamos a ir hasta usted y vamos a orar por su vida. Dios lo va a bendecir. Después de la oración, vamos a orar. Te alabamos, Señor, porque es bueno oír tu voz y aceptar en nuestro corazón obedecer al Señor. Te alabamos por el ejemplo de tus siervos del pasado, que en el pasado pudieron dejar para nosotros. Nosotros te alabamos por este culto, por la bendición del Señor dada a cada uno de nosotros. Suplicamos, acepta nuestro culto y llévanos de vuelta a nuestros hogares con la paz, con tu bendición. Y nosotros así oramos y todo te entregamos en nombre del Señor Jesús. Y que la gracia maravillosa del Señor Jesús, el amor de Dios, nuestro eterno Padre, las dulces y tiernas consolaciones del Espíritu Santo, reposen sobre nuestros hermanos ahora y hasta la vuelta del Señor Jesús. Amén. La iglesia puede tomar asiento. Nuestro culto está terminado. Estamos a disposición para asistir aquí a nuestros hermanos, aquellos que quieren una oración.